Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes a todos y al licenciado José Ernesto. Y ya podemos comenzar, ya está grabando, profe. Que bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que me complace mucho saludarlos, sobre todo porque el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión, que viene a ser ya la sesión con la que culminamos este curso. De verdad que muy agradado, muy complacido de haber tenido la oportunidad de poder compartir con ustedes y facilitar, orientar un poco en esta cátedra para obtener conocimiento sobre gobernanza y formulación de políticas públicas. Como lo dije desde el principio, esta es una cátedra que ha sido orientada a tratar de contribuir para reforzar la democracia, siendo que esta es considerada la mejor forma de gobierno y el mejor tipo de sistema político que tenemos hasta ahora. Esta cátedra, repito, ha sido orientada en ese sentido, teniendo en cuenta, entre otras razones, que las ciudades son complejas y los problemas que las afectan también son complejas y muchas veces resulta sumamente difícil poder resolverlos, poder satisfacer las necesidades. Y cuando esto ocurre, se le presenta un gran problema al gobernante, a la institucionalidad y, cómo no, a la democracia, porque las personas que sienten que sus necesidades están insatisfechas, inmediatamente acuden a culpar a la democracia por no poder satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. Y en ese momento comienzan a interesarse, comienzan a inclinarse por soluciones, por tipos de gobierno, etcétera, que desdicen del proceso democrático. En esta cátedra quisimos entonces dedicarnos a tratar de colaborar para poder solucionar esos problemas, esas necesidades que se presentan y entonces la gobernabilidad democrática se mantenga. Y entendimos en esta cátedra que la manera principal para que la gobernabilidad democrática se mantenga es promoviendo instituciones inclusivas, reivindicando la política. Y la mejor manera de reivindicarla es promoviendo instituciones inclusivas, entre las que tenemos a la gobernanza, entendiendo la gobernanza como ese proceso que permite incorporar no solamente al Estado, a las instituciones gubernamentales, sino a todos aquellos interesados y afectados, permite incorporarlos, se abren espacios para que se incluyan primero en la ubicación, en la determinación del asunto sensible, del problema o de la necesidad que los afecta, y luego participando activamente en la solución, en la atención, en la satisfacción de ese problema, de esa necesidad, de ese asunto sensible. Y luego, porque consideramos que si se hace de esta manera, entonces el proceso democrático termina fortaleciéndose. Esa fue la idea principal que desarrollamos en toda esta cátedra, en todo este seminario. El día de hoy vamos a continuar entonces ya con la parte final. Nosotros comenzamos hace varias sesiones atrás a explicar el ciclo de las políticas públicas enmarcado en la idea que comentábamos con anterioridad. Y en esa explicación eh, explicamos, valga la redundancia, que el ciclo de las políticas públicas tiene varios pasos. Tiene un primer paso que era el referido a la formulación, a la definición del problema. Una vez que teníamos un asunto sensible, debíamos problematizarlo para poder definir el marco de acción. Y ese era uno de los primeros pasos. Luego entendimos que teníamos que pasar a incorporar ese problema público en la agenda pública, en la agenda política y finalmente en la agenda gubernamental. Una vez que estuviese incorporado en la agenda gubernamental, entonces
ese asunto sensible, ese problema público, venía a pasar a ser parte del objetivo de una política pública sobre él y para él formular una política pública. Luego, el tercer paso que explicamos, la tercera fase que explicamos era la relacionada con las alternativas de solución y los procesos de tomas de decisiones para abordar el problema, para escoger la alternativa más idónea para la resolución de ese problema, cómo lo íbamos a hacer. Finalmente, en cuarto lugar, la cuarta fase era la implementación, es decir, la puesta en práctica de la política pública. Y hoy, en definitiva, vamos a conversar sobre la fase que culmina, que no es otra, sino la evaluación de la política pública, es decir, todo ese proceso que nos permite comprobar la eficacia y la eficiencia de la política pública. Para algunos autores, esta última fase, esta fase de evaluación, es quizás la fase más importante de todo el proceso, porque es la que permite analizar, recolectar, verificar, interpretar toda la información sobre la ejecución y la eficacia de las políticas públicas. Es decir, nos va a permitir reconocer si la política pública sirvió o no, si el asunto sensible pudo ser atendido, si pudo ser modificado para bien de la población o de la comunidad interesada. Es decir, si fue pertinente, si fue adecuado, si en definitiva contribuyó a resolver el problema o a satisfacer la necesidad que se estaba presentando. Entonces, repito, esta última fase, la fase de evaluación, viene a ser quizás la más importante de todo el proceso. Bien, y además resulta indispensable, y resulta indispensable básicamente por tres factores. El primero de ellos es porque con la evaluación se mejora la calidad de la política pública. Luego, con la evaluación se mejora la calidad de la administración pública, pues porque en efecto la administración pública mejora en su proceso interno. Y finalmente, porque con la evaluación se mejora la idea misma de democracia, porque gracias a la evaluación se permiten afinar los distintos factores que vienen a contribuir con la gobernabilidad democrática, como lo habíamos mencionado con anterioridad. Bien, entonces el proceso de evaluación no solamente sirve para que podamos corroborar, comprobar si el objetivo de resolver el problema en efecto se consiguió, sino que también sirve para que podamos evaluar cada programa, si cada programa que se planificó, cada proyecto, si los recursos que se comprometieron, si las estructuras y los procesos que se movilizaron, en efecto se llevaron a cabo. Entonces, nos va a permitir, sí, como no, comprobar si en efecto el problema se solucionó, pero nos va a permitir también confirmar si todos los procesos, los recursos, los proyectos, etcétera, que se pensaron, que se diseñaron para atender el problema, en efecto se utilizaron, en efecto sirvieron o no sirvieron. Bien, el proceso de evaluación, la fase de evaluación, para algunos autores, cuenta con tres dimensiones, que es oportuno que la conversemos aquí. Una de esas dimensiones es la dimensión cognitiva, y en esta dimensión, la evaluación nos da el conocimiento, nos da la data, nos da los detalles, nos da toda la información que nosotros requerimos, que queremos, que nos hace falta para poder diseñar la política pública y para poder evaluarla. Es decir, nos da la información de cómo se ha desarrollado todo lo que hemos implementado. Esa es una primera dimensión, la dimensión cognitiva, la que nos da la información sobre el proceso. Luego tenemos una dimensión instrumental. Esa dimensión instrumental no es otra que aquella que nos permite conocer los procesos, que nos permite conocer las herramientas
que nos permiten conocer los procedimientos que se llevaron a cabo o que se han estado llevando a cabo durante la implementación de la política pública. Bien, y tenemos otra dimensión, una tercera dimensión, que es la conocida como la dimensión normativa. Y en esta dimensión normativa, esta evaluación nos va a permitir conocer la diferencia entre la brecha del deber ser y el ser. Es decir, nos va a permitir conocer el marco normativo y la capacidad concreta de evaluar que hemos tenido al implementar la política pública. Es decir, nos va a permitir conocer si lo que teníamos planificado en efecto se cumplió durante el proceso de la política pública y de no ser así, cuál es la brecha que separó estas dos circunstancias, estas dos situaciones. Entonces, repito, durante el proceso de evaluación podemos tener, según el planteamiento de algunos autores, tres dimensiones básicas: la dimensión cognitiva, la dimensión estructural y la dimensión normativa. Bien, ahora vamos a pasar a estudiar también el planteamiento que hacen algunos autores sobre los tipos de evaluación. Sobre esto es importante señalar lo siguiente. La evaluación no es un proceso que se realiza exclusivamente al final de haber sido implementada la política pública, no es exclusivamente el ciclo final. Normalmente se pueden realizar evaluaciones antes de iniciar la política pública, durante el proceso de desarrollo de la política pública y, por supuesto, al final de la política pública. Nosotros somos de los que pensamos que, en efecto, la evaluación de la política pública debe ser un proceso constante, un monitoreo constante desde el inicio, es decir, desde la identificación del problema hasta su culminación, pues porque esto va a permitir hacer los ajustes necesarios de acuerdo también a las vicisitudes que se puedan presentar para poder cumplir con el objetivo final. Luego, esta tipología que vamos a mencionar ahorita, también es conveniente aclarar que se pueden dar en distintos momentos. No es una sola exclusiva, es decir, podemos encontrar diversos tipos de evaluación aplicados durante el proceso de la política pública, de evaluación de la política pública. Bien, entonces los tipos de evaluación responden básicamente a 5 características: a quién es el actor, a la función, al momento, al alcance y al contenido. Vamos a explicar cada una de ellas. La primera está referida al actor, es decir, quién evalúa, cuál es el actor principal de la evaluación. Y para esto tenemos también una clasificación. En primer lugar, una evaluación interna, es decir, evalúa el ente, la institución que tiene la competencia y que promovió y está desarrollando la política pública. Por ejemplo, la alcaldía, la gobernación, el nivel nacional, es decir, evalúa la institución competente la que está desarrollando la política. Entonces es una evaluación interna. Todo su personal, toda su burocracia, en el ámbito correspondiente se dedica a evaluar, sus expertos, sus técnicos se dedican a evaluar cómo ha sido todo el proceso, desde el punto de vista y desde el interés de la institución. Esa es la primera, referida a la evaluación interna. Luego tenemos la evaluación externa. En esta evaluación, la institución no lo hace de manera directa, sino que puede contratar, puede llamar a expertos de universidades, de otras instituciones que no han estado involucrados de manera directa en la implementación y el desarrollo de la política pública, pero tienen suficientes conocimientos al respecto de la materia y son llamados por la institución competente para que realicen ellos una evaluación externa. Y finalmente,
Este tipo de evaluación que mencionábamos resulta en algunos casos muy convenientes para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad al momento de realizar la evaluación. Y finalmente tenemos un tercer tipo de evaluación cuando nos referimos a el actor, y esta es el modelo mixto. El modelo mixto incluye una mezcla entre la evaluación interna, la evaluación y la evaluación externa, es decir, la realizan tanto personal experto y técnico de la institución competente como personas expertas que no pertenecen a la institución, con el agregado de que en esta evaluación mixta también se pueden incorporar representantes de los beneficiarios de la política que se está desarrollando y también otros participantes o interesados. Por eso es que este modelo mixto también es conocido como evaluación plural o evaluación participativa. Y en esta evaluación entra de manera directa a figurar la idea de gobernanza que hemos estado desarrollando desde el principio de esta cátedra. Bien, el segundo tipo eh, de evaluación que queremos estudiar es el referido a la función, es decir, ¿para qué sirve la evaluación? Y sobre esto tengo dos propuestas. La primera de ellas es que la evaluación tiene una lógica endoformativa, es decir, se evalúa para que una vez que conozcamos los resultados, todo lo que significó el desarrollo de las políticas públicas, los recursos requeridos, los procedimientos utilizados, etcétera. Una vez que los sepamos, entonces, eh, con ese conocimiento vamos a fortalecer el accionar tanto de la administración pública como la eficacia y la eficiencia de la gestión, porque todo se va a convertir en un círculo virtuoso de conocimiento y de fortalecimiento. Entonces, por eso decimos que responde a una lógica endoformativa. Luego tenemos una evaluación que los autores denominan como de recapitulación. Es decir, que una vez culminada la eh, política pública, se consolida toda la información, es decir, tenemos conocimiento de todo lo que se ha hecho, de cuáles han sido los hitos más importantes, y se construye para construir una evaluación global, para diseñar un método, un mecanismo que nos permita entonces eh, poder evaluar todo este procedimiento que se ha elaborado, que se ha diseñado. Entonces, repito, tenemos dos mecanismos de evaluación de acuerdo a la función, la endoformativa y la de recapitulación. Bien, llevamos dos de los cinco que habíamos mencionado al principio. El número tres es el que corresponde al momento de la evaluación. Hablamos en el primer lugar de los actores, en el segundo lugar de la función, y ahora vamos a hablar del momento. ¿Cuándo se hace la evaluación? Como lo mencionaba hace unos minutos atrás, normalmente la evaluación se hace al final del proceso. Sin embargo, también podemos hablar de una evaluación que se realiza al inicio, al principio, y de una evaluación que es continua. La evaluación que se hace al principio es aquella evaluación que es conocida como ex ante, es decir, se realiza todo un diagnóstico, se realiza toda una revisión para intentar conocer cuáles pueden ser las posibles reacciones, cuáles pueden ser los probables impactos que se generen producto de la política que se va a implementar. Entonces se realiza la evaluación ex ante, es decir, tenemos un enfoque de factibilidad, de manera tal que podamos conocer si en efecto todo lo que tenemos pensado, programado, diseñado para implementar durante esa política pública, en efecto es factible, se puede realizar, qué implicaciones puede tener, etcétera. Bien, luego tenemos
una evaluación que es la evaluación conocida como concomitante o la evaluación intermedia, es decir, esa evaluación que se desarrolla durante todo el proceso. Y es, pues, las que nos permite monitorear durante el desarrollo, porque es que el gobernante, el decisor y todos los que estén incluidos en el proceso de implementación de la política pública no pueden tener los ojos vendados, es decir, no pueden esperar hasta que finalice todo este proceso para poder evaluar. Todo lo contrario, tienen que estar con ojos muy atentos, con mecanismos de evaluación que les permitan mirar si el desarrollo de lo que se está implementando en efecto corresponde con todo lo planificado y sobre todo con el allanamiento del camino que les permita conseguir el objetivo para el cual, perdón, implementando la política pública. Bien, y luego a este, este mecanismo de evaluación concomitante, dependiendo del objetivo que se quiera obtener, pues puede tener mecanismos de evaluación que se implementen diariamente, que se implementen cada semana, cada 15 días, cada mes, bimensual. Es decir, el lapso de evaluación va a depender del objetivo y del problema que se esté atendiendo. Lo cierto es que es un proceso que no va a esperar hasta el final de la implementación de la política pública, sino que va a estar siendo implementado durante todo su desarrollo. Bien, y el último paso, el último momento es el momento ex post, es decir, una vez que ha finalizado todo este proceso de la política pública. Se realiza al final. Se evalúa el producto final para comprobar si en efecto el producto final pudo venir a resolver el problema, a satisfacer la necesidad, a atender ese asunto sensible y volver a la situación que queremos. Pero también sirve para evaluar si todos los procesos, los planes, el presupuesto, los recursos, etcétera, en efecto se utilizaron y cómo se utilizaron, es decir, medir la eficacia y la eficiencia de todo el proceso de implementación de la política pública. Bien, luego tenemos el alcance, es decir, la evaluación a través de el alcance. Y para esto tenemos también tres tipos de evaluación. El primero es la evaluación descriptiva. Y la evaluación descriptiva no es otra que aquella que se utiliza para determinar qué ocurrió. Es decir, describe los procesos, las condiciones, los recursos, las formas de relacionamiento, los criterios de los participantes. Es decir, es una información, es un abordaje descriptivo, meramente descriptivo. Bien, tenemos una evaluación normativa y es aquella que nos permite, como lo habíamos mencionado con anterioridad, identificar entre la brecha que pueda existir entre el deber ser y el ser, es decir, entre lo que se planificó y lo que en efecto está ocurriendo en la realidad, en lo programático. Bien, luego tenemos el momento de causa y efecto. Y ese análisis nos permite evaluar el resultado en una relación quizás hasta matemática, es decir, tenemos que comprobar si en efecto B es consecuencia de A, es decir, A es la causa de B, es decir, entonces tratar de establecer, de evaluar si en efecto existe una relación causal, es decir, si la consecuencia, si lo que finalmente obtuvimos en efecto viene a resolver el problema que teníamos planteado, es decir, la causa y el efecto. Bien, y finalmente tenemos la fase número 5 de este proceso de evaluación que hemos venido mencionando y es la que corresponde al contenido. Es decir, vamos a evaluar el contenido de la política pública. ¿Cuáles son sus componentes sustantivos? Entonces, por ejemplo,
evaluamos los recursos, evaluamos el presupuesto, el tipo de recursos utilizados, los montos utilizados, la periodicidad con la que se utilizó, la legalidad de los recursos que se utilizaron, etcétera. Bien, luego también evaluamos los procesos, es decir, el empleo adecuado de los mecanismos jurídicos, de los mecanismos administrativos, de los lobbies que se realizaron, etcétera. Luego también evaluamos el impacto. Y cuando evaluamos el impacto, aquí esta es quizás el momento más importante eh, que resaltan muchos de los autores que estudian el ciclo de las políticas públicas. Y cuando evaluamos el impacto, nos referimos a que analizamos y valoramos los efectos generales de la política que la política pública ha conseguido. Es decir, los efectos que en el mediano y en el largo plazo eh, resultaron y pueden resultar de la implementación de la política pública, pues. Y sobre esto hay cuatro factores que son determinantes. El primero de ellos es que la evaluación del impacto permite comprobar si todo lo implementado logró modificar el asunto sensible, logró resolver el problema y logró satisfacer la necesidad. Nos permite identificar eh, los resultados existentes, los resultados inexistentes y los resultados fallidos. Es decir, podemos mirar, podemos conocer en la gama de resultados cuáles fueron en efectos los que se dieron, cuáles fueron los que no se dieron, pero que se tenían que dar, y cuáles fueron los fallidos. Bien, luego nos permite identificar el perímetro de los efectos, es decir, en una relación espacial, cuáles fueron los efectos que se consiguieron, qué tan amplios, qué sectores, etcétera. También nos permite conocer cuáles fueron los beneficiarios, la calidad del producto final, si medimos, si evaluamos el impacto. Luego, la evaluación del impacto también nos permite identificar si los efectos son durables, es decir, si son permanentes en el tiempo, si en efecto llegaron para consolidarse y no permitir que Ok, Angélica, ¿me escuchas? Sí, señor. Sí, señor. Ah, qué bien, qué bueno. Y entonces decía que nos permite conocer si el efecto es durable, si es permanente en el tiempo o si es efímero, si apenas llegó para resolver el asunto sensible apenas unos días, apenas un lapso breve de tiempo y luego vuelve a ocurrir, se vuelve a presentar. Entonces, finalmente, con esto hemos querido conversar sobre las distintas fases de evaluación del proceso, que es el relacionado con el impacto y que en efecto viene a ser el que en definitiva eh, nos permita conocer cuáles fueron todos los pormenores, cuáles fueron todos los detalles, cuáles fueron todas las consideraciones que se presentaron durante el proceso de implementación de la política pública, durante todo el ciclo de formulación de las políticas públicas. Insisto, para con esto conocer con un detalle pormenorizado, todas las eventualidades que nos permitan entonces
poder hablar de eficacia y eficiencia de la política para poder conseguir el objetivo final, que no es otro, el de poder haber atendido el asunto sensible, poder haber resuelto el problema público, poder lograr satisfacer la necesidad o la expectativa que tenía creada la población. Entonces, insisto, con todo este proceso de evaluación, sobre todo esta de impacto, que además es un proceso que, repito, es concomitante, entonces podemos tener claridad al momento de evaluarla y, en definitiva, poder definir si fue satisfactoria o no lo fue. Entonces, con esto terminamos la explicación de esta última fase del ciclo de formulación de políticas públicas, y entonces dejo abierto el lapso para las preguntas, las opiniones, los aportes, etcétera. ¿Cuánto tiempo nos queda, Angélica, antes de entrar en la segunda fase? ¿Me escuchas, Angélica? Profe, y mientras tanto yo aprovecho para darle gracias por el material que nos envió, supremamente importante, y nos sirve para documentar parte de lo que en nuestro trabajo y en nuestra gestión estamos desarrollando. Muchas gracias, profe. No, lo hice con todo gusto. Además, Mil gracias. fíjense que ese material que les envié, de ese material se extrae lo que hemos conversado en estas Así es, clases. así Y es, luego, profesor. pero ahí hay mucha más información, mucha más detallada. Como yo lo Está dije al maravilloso. principio, sí, como yo lo dije al principio, en estas clases, pues están los elementos básicos, los elementos que quizás constituyen la columna vertebral, pero el desarrollo profundo y la información mucho más amplia al respecto está en ese material, que creo que es la bibliografía mínima sugerida. Puede haber mucha más, como en efecto lo hay, a la que ustedes puedan acudir, pero esa es la básica, la que como mínimo tienen que revisar para profundizar y tener un bagaje mucho más amplio sobre estas consideraciones. Y además, ahí vamos desde gobernabilidad y gobernanza, pasando por formulación de políticas públicas, pasando por elaboración de indicadores, pasando por ejemplos de varias partes del mundo, de forma tal que creo que es un material que está muy completo, que estoy seguro que les va a servir mucho, no solamente para esta clase, sino como tú lo mencionas, para en sus trabajos, para en sus estudios, Mil etcétera. gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Con gusto. Bien, ¿hay alguna otra intervención? Ya en las próximas horas estaré terminando el proceso de corrección de los trabajos que han sido eh, incorporados a la plataforma, y también estaré colocando, con el apoyo de Angélica, la evaluación, una evaluación final eh, que se va a realizar. Entonces vamos a estar pendientes en las próximas horas para atender eso. Y ya me dicen por aquí que queda cerca de menos de 2 minutos de este primer bloque. Y antes de finalizar este primer bloque, recordarles que todos los videos de las distintas sesiones que se han realizado hasta ahora están en la plataforma y están con la secuencia requerida. Entonces, por favor, para que los veamos y tengamos las orientaciones mínimas, y luego revisamos la bibliografía que se envió.
Profe, entonces se puede entrar nuevamente con la nueva, se acortó.